estamos de regreso luego de esa pausa comercial. Bueno, le damos la bienvenida a toda la gente que se está incorporando a nuestra sintonía a esta hora de la mañana y como se los adelanté, ya se encuentra junto a nosotros Scarlett Rebolledo, psicóloga que nos visita de Sentido Humano. ¿Cómo estás, Scarlett? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien también. Muy feliz que tenemos unos días ¿Cierto? preciosos. Aprovecharlo porque parece que el 18 tenemos lluvia. Habían anunciado como 2 días de lluvia, creo. Sí, así que tenemos que aprovechar los días de sol. Pero el tiempo va cambiando, Sí. el clima ese está bastante irregular, así que esperemos que no, pues para que todos podamos celebrar como corresponde nuestras fiestas patrias. Se celebra igual. Y se celebra igual, bueno, con lluvia, sin lluvia se celebra igual. Esa Tú es lo la has dicho. actitud, ¿verdad? Esa es la actitud, siempre positivo. Scarlett, ¿qué tema es el que vamos a abordar el día de hoy? Mira, hoy vamos a hablar acerca de cómo prepararnos para buscar trabajo. Ya que somos Ñuble Región, ¿verdad? Buenísimo. Se abren también oportunidades de trabajo y dado que es un tema que está en este momento muy presente, hay mucha gente que genera muchas expectativas en la gente, te fijas el tema de Ñuble Región. Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo buscar trabajo, fíjate. Y cómo enfrentar un proceso de selección también, que cómo- ustedes los psicólogos son los que cortan ahí el queque. Por supuesto, la parte medular esa es bien interesante porque si bien lo hemos tocado de alguna forma preparándonos para una entrevista puntualmente psicolaboral, vamos a ver también otras áreas, ¿verdad?, que son interesantes de considerar cuando nosotros buscamos trabajo. Así ¿Verdad? Hay harta información interesante y valiosa porque, bueno, es todo, pues es como desde la manera de redactar un currículum, desde la manera de enfrentar una entrevista, cómo uno cómo mira, cómo se sienta, cómo gesticula, también es un proceso de selección ahí bastante complejo. Sí, la verdad que mira, ¿sabes que llega harta gente, a hartas personas a Sentido Humano? En este tema de la búsqueda de que ¿sabes qué? Busco trabajo y no encuentro. Llevo como un año buscando trabajo y siempre me va mal. Bueno, en alguna oportunidad dice que corta la cabeza en la parte psicológica según las personas que van, pero no necesariamente eso. Entonces ahora vamos a evaluar, ¿verdad?, cómo vamos a hacer el proceso completo, cómo uno debería prepararse para este proceso que no es menor. Claro. No se trata solamente, por ejemplo, de hacer un currículum y enviarlo. Se trata el cómo, ¿verdad?, como tú bien lo dijiste, armamos esto. Cómo nos informamos, qué formatos actuales están, porque de pronto tenemos unos formatos que son muy antiguos, ¿verdad? Y todo entra, en la primera impresión, es por el tema del documento. Y además se que hay que entrega. colocar también, porque dependiendo de la empresa, a veces más es menos, menos es más, entonces uno sabe si colocar todo, si colocar menos, porque a veces es muy sobrevalorado para la empresa. Entonces, Exactamente. El primer análisis es ver a qué cargo voy a postular. claro. ¿Qué eso es se como espera, punto- verdad? Leer los requisitos de ese cargo que generalmente están, ¿verdad?, puestos en la publicación o donde se haya generado el contacto. ¿Qué se espera para ese cargo? ¿Cuáles son mis competencias también para poder analizarla? Y es interesante porque de pronto nos da la posibilidad de mirarnos, cosa que nos cuesta mucho, ¿verdad? más que esperar que otra persona nos analice, también hacer la mirada personal, de decir, por ejemplo, yo siento que, no sé, por ejemplo, me faltan habilidades para comunicarme. ¿Ya? Identificar algunos aspectos que se puedan mejorar. Claro. Entonces, en este análisis, primero evaluar dónde voy a postular, cuál es mi objetivo, qué quiero lograr, ¿verdad? Exactamente. Entonces, todo esto, bueno, hacemos el currículum, actualizamos la información, que es muy importante, poner en base, ¿verdad?, a lo que nosotros creamos que es importante para ese cargo, ¿verdad? Detalles, si voy a postular un cargo de vendedor, poner, por ejemplo, experiencia, aunque hayan sido breves. Pero igual ponerla. es agregarla. Exacto. Y bueno, por supuesto, sí, es importante decirlo, tiene que ser muy honesta la información que esté, que sea verídica, ¿verdad? Poner referencias, fíjate que se ha vuelto un punto muy importante. ¿En serio las Sí. referencias? Las referencias son los puntos más importantes, por lo menos para nosotros. Pedimos siempre las recomendaciones. Por ejemplo, el momento de uno redactar en el currículum, no sé, trabajé en tal retail, se comunican con el retail, pues efectivamente corroborar la información si Exacto. estuvo ahí. Sí. Perfecto. Y con el jefe directo, también es importante no poner al gerente si tú nunca trabajaste con el gerente, por Claro. ejemplo, ¿verdad? Que ponemos de pronto la información que más nos conviene. Exactamente. ¿Ya? claro. Pero también ser bien realista, o sea, si trabajé con esta persona en la jefatura directa, tú pones la jefatura directa y entonces después nosotros nos contactamos con esa persona y nos da información real. Pero la referencia es fundamental en el currículum, ¿verdad? Poner la información básica, el orden es muy importante, el orden... Partir fíjate, por el colegio, partir por todo eso. no Ya no se necesariamente, usa no, necesariamente hay una eso. presentación, claro, hay algo un poco más moderno, donde tú pones el nombre, bueno, hay varios formatos, pero en general hay una presentación acerca de tus competencias. Perfecto. Por eso te decía que es importante también dar la mirada.
Y además ser honesto también en las capacidades y las competencias que uno tiene también para el cargo que está postulando. Exacto, también ni sobrevalorar, ¿verdad? Ni quitar competencias que son importantes. También aprender a reconocer las cosas, las fortalezas que nosotros tenemos, claro, ¿verdad? Pero en esa mirada, seguramente en la entrevista va a quedar más o menos claro las competencias que tenemos y las que quizás tenemos que trabajar. Ese es el primer filtro siempre, ¿cierto? El currículum, ¿no? El currículum es el primero. El análisis curricular, de hecho, es el primer filtro que nosotros hacemos. O sea, de 20 currículum tú empiezas a mirar más o menos el orden, ¿verdad? Que está, la lógica, la redacción, ¿verdad? Eso dice mucho también de la personalidad, de la competencia. Sí. ¿No? Tan importante como los cursos, los estudios, ¿verdad? La capacidad técnica que pueda tener la persona, es tan importante también el cómo plasma esa información en ese documento. Cuando llega el currículum, lo primero que nosotros revisamos es como cómo se ve el orden, ¿verdad? La información, los estudios, la referencia, cuánto tiempo trabajó en las empresas, cuánto fue el tiempo de duración en las empresas. Eso es súper importante, porque hay gente que va rotando, y ¿por qué tanta rotación? O sea, si tú ves, por ejemplo, que tenemos 20 empresas, de repente tú miras, no es como, wow, que trabajo en hartas partes. A veces la gente por rellenar un poco más, de que puta que tengo experiencia, sale el tiro por la culata. Y entonces uno analiza, por ejemplo, ya, ¿cuánto tiempo estaba acá? Y resulta interesante, la pregunta es, ¿por qué se ha ido tanto tiempo? Claro. ¿Verdad? Porque dura 6 meses, dura 1 año, o no dura más de 2 años. ¿Qué pasa ahí? Y por ahí tú empiezas como a indagar, ¿verdad? Hay gente que tiene mucho desarrollo y estudia mucho y que, por ejemplo, estar 6 meses o 1 año en un trabajo es el tope que se ponen para luego poder postular a otro trabajo. ¿Has escuchado el headhunting? Sí, bueno, lo llaman de otras empresas, ¿verdad? Sí. Le ofrecen una mejor renta y va creciendo rápidamente. Claro. Pero todo eso se indaga en la entrevista. Eso la gente, el pánico en la entrevista con el psicólogo, Sí. Porque además ustedes le pueden sacar, o sea, de hecho es así, ustedes más o menos se forman una idea con la entrevista de la persona con la que tienen al frente, entonces Sí. uno no puede mentir, ahí tiene que ser bastante sincero, tampoco, yo creo que el temor es no saber cómo enfrentar una entrevista frente a un psicólogo. Exacto. Cuando ya tenemos el currículum, mandamos y nos llaman a una entrevista. Si la primera entrevista es con la jefatura, ¿verdad? También hacer el proceso, o en otras ocasiones nos mandan con el psicólogo, ¿ya? Y entonces en este punto es bien importante, mira, es cómo la actitud y qué es lo que tú quieres mostrar en esa entrevista, ¿verdad? Cómo tú quieres que te vean es una forma, Sí. porque es importante, tú te puedes preparar la postura que hemos hablado, ¿verdad? El mirar, hacer contacto cómo visual, sentarse y todo. ¿verdad? Ojo con los límites también, no tener demasiada excesiva confianza, que eso no demuestra seguridad. Sí. El exceso de confianza en una entrevista formal no es sinónimo de confianza, de ¿verdad? Nos pasamos entonces a ser muy cuidadosos. Lo formal es formal. Pero para esto no hay como un prototipo, ¿cierto? Algo genérico, sino que va a depender del puesto al que uno está trabajando, el perfil que se está buscando también, ¿no? De todas maneras, porque, claro, se espera, por ejemplo, que en una entrevista con un vendedor, él tenga, ¿verdad?, más habilidades comunicacionales, Más dominio en eso. ¿verdad?, que se comunique con las manos, que exprese bien, que pueda hacer un contacto en frío más rápido. No así, por ejemplo, un cargo administrativo. Ah, no, ahí tiene que ser Claro, un poquito tú más perfectamente, estructurado. claro, pues esperas que a lo mejor no se desenvuelva tan abiertamente, pero es muy importante la preocupación por el orden, que son las competencias que se evalúan, que sea metódico, ¿verdad? Que sea orientado al logro, que cumpla sus objetivos y cosas así. Claro, y ustedes como psicólogos se dan cuenta si la persona está efectivamente mintiendo, está sobreactuando, sobrevalorando su trabajo al momento de la entrevista propiamente tal. Mira, en las preguntas tú puedes captar algunas cosas. Las pruebas psicológicas es un tremendo... Porque esto va acompañado de algunas Sí. test o cosas así. Siempre, mira, por lo general son 3 pruebas que se aplican, porque una por sí sola no tiene el peso, y es aquí hay muchos mitos con respecto a las pruebas, que hay personas que dicen, me fue mal en una prueba, entonces por eso no quedé. A ti no te va mal, ¿verdad? No te va mal finalmente, es como, a lo mejor tú no cumplías el perfil de ese cargo, para esas competencias necesitabas tener este resultado. El tema es que hay 3 pruebas marcos, generalmente 3, 4 incluso, 2 de pronto, y de pronto otras empresas que piden solamente por competencia. Por lo general nosotros de sentido humano aplicamos 3 pruebas. En esas pruebas, por ejemplo, tú puedes ver aspectos que están a nivel más inconscientes, puedes ver aspectos que son emocionales, ¿ya? Puedes finalmente predecir comportamientos de esa persona
en su trabajo. Increíble. Claro. Entonces, hay una cosa, bueno, está la persona bajo la lluvia, me imagino que tú la has escuchado. Sí, pues. ¿El test de Rocha lo siguen aplicando? También, pero en el caso del laboral, tú aplicas el Z, que es como el resumen parecido del Rocha. ¿Igual con imágenes? Sí, pero son 3 láminas en lugar de 10. Ah, perfecto. ¿Ya? Y hay infinitas pruebas, hay muchas pruebas, depende de lo que la empresa pida. Sí. Pero por lo general esas 3 te arrojan un resultado y ese resultado tú lo compruebas primero con la experiencia y el currículum y la importancia que le dimos al currículum. Segundo, la entrevista y cómo tú evaluaste a la persona de acuerdo a la entrevista en sí, ¿ya? Su forma de comunicarse, su honestidad de pronto en la respuesta. Claro, uno tiende a la idealización, tiende, por ejemplo, a la deseabilidad social, que son aspectos de que respondo lo que yo creo que la otra persona espera de mí. Exactamente, claro, generalmente ocurre eso. Esa es la deseabilidad social, o sea, responde finalmente. Soy deportista, soy proactivo, soy todo lo que uno ve como... Me encanta ayudar a la gente, claro. ¿verdad? No, yo no tengo conflicto, nunca he tenido conflicto en el trabajo. Por ejemplo, es algo bien habitual. No, cuéntame alguna situación conflictiva, por ejemplo. La persona dice, no, yo nunca tengo problema en el trabajo. Y eso no es cierto, eso uno siempre tiene algún roce o algo. Y entonces ahí sobre todo tú tienes que indagar ahí qué pasa, ¿verdad? ¿Está siendo honesto o no? O quiere le mostrar cuesta todo lo lindo nomás, pues. Claro. Pero, pensando que así va a poder tener una opción, digamos. Claro, pero ahí tú puedes indagar, buscar información. Entonces, en esta preparación de cómo nos enfrentamos a una entrevista, a una búsqueda de trabajo, porque también está la otra parte, ¿verdad? Lo que viene después, ya paso el proceso a lo mejor de entrevista psicológica, no tengo respuesta, ¿en qué me quedo? ¿Me quedo ahí o sigo buscando otras opciones? Claro. Y entonces aquí está la mirada de decir, no, a ver, si yo voy a una parte y me va mal, voy a otra y me va mal, me voy a otra y me va mal, ¿qué hago? ¿Es importante mirarnos? Por supuesto que sí. ¿Es importante de pronto pedir ayuda? ¿Prepararnos de mejor forma para una entrevista? Es importante. ¿En sentido humano ustedes preparan, Scarlett, gente? Sí. La verdad que tenemos profesionales, yo también preparo, y tenemos un par de colegas más que también se preocupan de preparar una entrevista. Entonces, ¿cómo funciona eso? Con una sola entrevista tú no puedes preparar a una persona para, ¿verdad? No, porque también ustedes tienen que sacar el perfil psicológico de la persona. Exacto, ¿no? Entonces con una sesión no es suficiente, puede ser 2 o 3 para que tú puedas ir preparándote como corresponde. ¿Por qué? Porque trabaja primero los niveles de ansiedad, lo que tú dijiste, es cierto que da como susto que... Entonces bajamos los niveles de ansiedad. Porque también, claro, si la persona está muy ansiosa en la entrevista, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor sí tiene las competencias, a lo mejor no las puedo mostrar. Efectivamente el entrevistador va a tratar de bajar la tensión, va a generar un par de preguntas que relajen a la persona, pero aún así, que a lo mejor la persona está tan angustiada y tan ansiosa, no va a poder regularse y puede afectar también el resultado. Sí, porque si tú vas a trabajar con público, por ejemplo, y no es capaz de autorregularse en una entrevista, entonces tú también te preguntas, ¿de qué manera claro, va a ser en la práctica? ¿Cómo va a ser el trabajo que va a desarrollar después con personas? ¿Qué va a pasar cuando se encuentre con una situación conflictiva? ¿Va a poder resolverlo? ¿Verdad? Buen punto. Entonces, por eso sí es importante trabajar. Y ¿sabes qué? Está bueno, yo siento que las personas han tenido una apertura con respecto al tema de los psicólogos y toda esta... ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que sí, lo veo bastante. O sea, es frecuente ahora que las personas llamen y piensan, ¿sabes que necesito a alguien que me ayude a preparar una entrevista? No, eso, claro, en el tema de la... Claro. Y eso está bueno en realidad también, porque a veces uno se puede preparar, pero uno sabe cómo enfrentar, digamos. Y entonces tú te preparas de mejor forma. Finalmente llegas y, bueno, obviamente hay formas de poder hacer el trabajo. También parte, fíjate, de la sesión es indagar cuáles son los miedos, qué está pasando con esa persona, por qué es tan ansiosa, por ejemplo. No puedes hacerle un diagnóstico tan profundo porque estás preparándolo para un evento. Claro. Sin embargo, igual tienes que tocar aspectos que son personales para que logremos entender qué pasa ahí, por qué tanto miedo, por ejemplo, frente a una evaluación. Exactamente. Será la angustia que tiene, las ansias de encontrar pronto trabajo por la familia, por la carga que tiene quizá emocional, familiar. Entonces eso quizá en lugar de abrir una oportunidad, está cerrando las oportunidades y él a lo mejor o ella no está presentándose como debería hacerlo según sus competencias. Porque aquí no estamos diciendo que a lo mejor no tiene las competencias, a lo mejor no sabe cómo mostrarlas. Entonces, para eso uno prepara una entrevista, para eso uno
va tomando estos espacios, estas sesiones, ¿verdad? Bueno, y depende del profesional. Si, por ejemplo, vemos que está muy complicado, muy angustiado o con mucha ansiedad, es más de son 2 sesiones o 3 sesiones. Claro, porque también hay que indagar un poco en el tema, como tú bien decías, emocional, qué es lo que está pasando con uno, a veces las ansiedades, digamos, por poder obtener un puesto laboral, te puede jugar en contra, por eso es súper importante tomar estos tips, digamos, y hacerse asesorar, por supuesto, por profesionales. Yo creo que, claro, como tú bien decías, yo creo que cada vez la gente lo está entendiendo más también. Sí, es así. Y eso te da más confianza también, porque te permite enfrentarte de otra manera frente a una entrevista. Sí, de todas maneras, y bueno, y una sugerencia que es bastante importante y a nivel personal también la he tomado. Fíjate que el tema de cuando tú tengas buenos momentos también, no confiarte de los buenos momentos económicos que puedas tener, sino que tratar de ir ahorrando, tratar de hacer el esfuerzo. Sí. ¿Sabes qué? Más que es un tema de desafío psicológico, un impacto psicológico que puede tener en ti. Por ejemplo, que ahorres, aunque sean 5.000 pesos todos los meses. Pero tomar esa precaución. Sí, digamos. porque eso te da como, de alguna forma, una base de seguridad, un método, y tú sabes que... Y tener un colchoncito más, porque esta dinámica, digamos, de hoy en día, nadie tiene un puesto seguro. Y nos genera menos angustia en aquellos momentos que quizás no podamos tener trabajo y nos puede ayudar de alguna forma, porque efectivamente hay deudas, compromisos que esas no perdonan. Esas no perdonan, y eso es lo que más genera angustia cuando la gente está desesperada. Finalmente se desespera por el tema de la angustia del banco, ¿verdad? De lo que tiene que pagar. Claro. Eso va generando una tremenda carga emocional en las personas. Entonces, eso en lugar de generar una motivación, te genera todo lo contrario. Te angustia mucho y no te permite avanzar y quizás mostrar lo que tú realmente tus verdaderas habilidades. Sí. Por eso, como lo dijimos también al comienzo de nuestro programa, ahora que ya somos región, se van a abrir muchos puestos de trabajo. Yo creo que no en lo que resta del año, porque todavía estamos dependiendo presupuestariamente de Bio, pero sí a contar del próximo año se van a necesitar muchos puestos. Y esperemos que no sean puestos de compromisos, digamos, políticos, como ha estado ocurriendo hasta ahora, que sea un poco transversal en cuanto a reclutar, digamos, personal, independientemente que sean de un lado o de otro partido. Hay que buscar gente que realmente sea competente, porque también existe ese temor de que la gente diga, no, porque yo no pertenezco acá, o pertenezco acá, a lo mejor no voy a quedar. La idea es que sí sea así, pues, de que se pueda abrir un poco más el tema y paremos un poco el tema de la amistad, del compromiso, del amigo y ahí moverse entre uno y otro. Sí, yo siento que también estoy completamente de acuerdo contigo. Siento que cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia, cada uno así mostrando con actitud, ¿verdad? El tema de ir y mostrar lo que somos, ¿verdad? La preparación que tenemos, las ganas que queremos poner, porque eso es lo más difícil de las empresas, ¿verdad? Sí. Y es muy atractivo para una empresa que llegue una persona con muchas ganas. Me ha pasado también que de pronto, mira, fíjate que me han mandado un currículum, de pronto veo 2, 3, 4, 5, 10 currículum de la misma persona. De la misma persona. Cuando trabajaba en la clínica, finalmente eso me pasaba mucho. Y de repente aparecía la persona ahí. Entonces yo miraba y sabía que esa persona había mandado muchos currículum, pero a lo mejor no se había presentado la oportunidad. En algún minuto, como la persona fue tan perseverante y la tuve ahí, la entrevisté. Y sabes que ya la voy a entrevistar. No tengo en este momento un cargo disponible, sin embargo, cuando se presente va a estar entrevistada. Y me pasó un par de veces que fíjate que las personas más perseverantes fueron consideradas a raíz de ser constante, de ir. Sí, por eso digo, sí, además de mandar el currículum, de repente puedes ir a dejar tu documento. Personalmente, para que tu puedes mostrar finalmente quién eres y las ganas que tienes de poder trabajar. Así es, pues excelentes tips, Scarlett. Y bueno, si usted está en proceso de búsqueda de trabajo, está pronto obviamente a una entrevista, por supuesto acercarse a Sentido Humano, como bien nos dice Scarlett, hay un completo equipo de profesionales ahí que van a poder ayudarle, trabajar con usted y enfrentar de mejor manera esta entrevista, así que es una muy buena decisión, Scarlett. Comentemos a la gente, ¿dónde está ubicado Sentido Humano? Bueno, Sentido Humano está en Sargento Aldea 379. Ahora estamos con la parte clínica, ¿verdad? Y la parte de empresas, que son, de pronto se confunden, pero es Sentido Humano, Psicólogos Chillán, que es el equipo de profesionales que atiende desde niños, ¿verdad?, hasta adultos mayores, en atención clínica. Ya propiamente tal. De todas las áreas, para la ansiedad, depresión, espectro autista, de todas las especialidades. Y también terapia pareja.
Y también la parte de empresas, y ahí donde nosotros tenemos nuestras empresas, asesoramos, y ahí tenemos un equipo que a poquito va creciendo. Sí, qué porque bueno. también ha ido creciendo la cantidad de empresas, entonces de pronto entre Samuel y yo Se tiene que desdoblar ahí. sí, no damos abasto, a pesar de que trabajamos ahora bastante separados con respecto a que yo me hago cargo de una empresa, él de otra, y en esa parte también laboral podemos asesorar a las organizaciones, el tema de comunicación. Bueno, en esta temporada, fíjate, que es donde empieza el tema de las capacitaciones principalmente. Muchas empresas empiezan a llamar para capacitaciones. Pero tenemos unas capacitaciones nuevas, no son las típicas, clásicas de pararte, explicar, sino que son más dinámicas, más vivenciales, efectivamente. Entonces hemos puesto acá un plus distinto a raíz de lo que yo estoy estudiando en Santiago, sí, pues además que es el mindfulness, así que hay un desarrollo que es un tema también que tenemos pendiente y que en algún minuto vamos a tratar acá. Sí. Qué bueno, y felicitaciones por esos logros, Scarlett. Bueno, las cifras hablan por sí solas, ¿cierto? Cuando hay un equipo ahí comprometido, obviamente se premia. Así que muchas gracias. Saludos a Samuel, saludos a todos los profesionales que trabajan en sentido humano también. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, en la medida que tu agenda y tu calendario también te permita, pues, Scarlett. Con todo gusto, felices. Y el otro día recordaba que son más de 3 años que llevamos acá, así que... Bastante tiempo ya. Más de 3 años, así que... Parte del inventario ya. Parte del inventario. De Canal 21. Felices, así que agradecidos también por el espacio. Muchas gracias, Scarlett. Junto a Scarlett nos vamos a ir a una pausa comercial. Sigan junto a nosotros. Recuerda que estás en Coffee Break, el matinal de la región de Ñuble.